Y estamos en comunicación en este momento con Daniel Luzchi. Él es diplomado en Economía, en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbona en París. Además es profesor titular de Psicología de la Comunicación en la carrera de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Profesor titular de Comunicación y Cultura Política en la carrera de Ciencias Políticas también de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Comisión de la Maestría en Comunicación y Cultura de la Facultad de Ciencias Sociales, también de la Universidad de Buenos Aires. Y hace unos días Daniel Luzchi sostuvo que Milei necesita que haya tensión y quilombos todo el tiempo, necesita que la gente diga yo lo apoyo porque está luchando. Muy buenos días, Daniel Luzchi. En realidad, más que la necesidad de Milei de continuamente estar haciendo lío, a mí me interesaba hablar con usted sobre la tesis del extremo centro. Que a lo mejor ayer inclusive en esa enorme y gigantesca manifestación a favor de la educación pública puede haber una señal. Es decir, hasta ahora la Argentina ha venido moviéndose en un sistema, podríamos decir, de péndulo, donde la fuerza en una dirección era al mismo tiempo la fuerza en el sentido contrario, como una forma de rebote, que podríamos decir entre, por ejemplo, Estado o mercado, o sea, más de derecha o más de izquierda, depende de la categoría que uno quiera colocarse. Puede ser que en una ontología distinta, con categorías distintas, en lugar de extremos ideológicos o extremos incluso metodológicos, la nueva categorías sean extremo centro y que en realidad esto coloque al kirchnerismo y al libertarismo en el mismo sector de extremo y que la sociedad lo que termine es buscando el centro? Buen día, Jorge. Efectivamente se están produciendo cambios muy fuertes en todo el sistema de identidades políticas, identificaciones políticas en el país. El sistema, yo diría, que está yendo cada vez más hacia el borde del sistema, es decir, las opciones se están radicalizando y Milei es una prueba de ello. Entonces, esto que el sistema se vaya hacia los bordes del sistema, que se vuelva cada vez más duro, más fuerte, hace que cuando surja, y esto por una ley casi de la historia, de nuestra historia, y una ley también de la vida, diría que en un concepto casi oriental se podría pensar en el karma, que el karma es que surja lo opuesto de lo que hasta ahora está. Milei está produciendo de alguna manera aquello, lo opuesto a lo que él quería. Aunque parezca que en este momento lo que se ve es un panorama de destrucción, de dureza, todo eso lo que va a producir inevitablemente es su opuesto. Pero su opuesto en un grado superlativo, quiero decir, inevitablemente va a tener que ser algo más fuerte de lo que hasta ahora existió como lo opuesto a las actitudes autoritarias. Por decirlo de una manera, un no autoritarismo mucho más duro. Y por eso hablo del extremo centro. El centro que se viene tiene que ser un centro fuerte y creo que va a ir hacia eso, que todo el sistema político va a ir hacia eso, pero no va a ser simple, no va a ser de la noche a la mañana, sino que se va a construir durante todo un proceso de por lo menos 4 años, digamos, ¿no? Es decir, hay 3 años y medio más en los cuales Milei va a ser presidente, esperemos que sea presidente de todos y que la institucionalidad argentina se mantenga, digamos. Daniel, conversaba hace un rato con la filósofa Diana Maffia y le contaba que este lunes me tocó entrevistar a quien trabajó en la CIA, pasando reporte de todo lo que se publicaba en lengua española, Martín Gurri, y que vino a presentar un libro, quiero recordar más o menos así, que era La rebeldía del público, donde anticipaban ya hace 20 años este fenómeno de fragmentación, de tendencia a irse a los extremos, y las palabras que él utilizaba, las categorías que él utilizaba, era frontera centro. Él decía textualmente, Milei gana las elecciones presentándose como alguien de la frontera, pero una vez que está en el gobierno pasa a ser el centro. Son categorías distintas, ¿no?, respecto de lo que sería el challenger y aquel que luego le toca estar en el centro de la escena. El centro suyo es un centro distinto. Por ejemplo, él planteaba que de frontera era Trump y de centro era Biden, que Biden representa
lo políticamente correcto dentro de los Estados Unidos, o sea, lo que sería lo normal, mientras que Trump es lo fronterizo. Usted usó la palabra borde, si no recuerdo mal. Digamos que, claro, ahí el significado de centro es ubicarse en el gobierno, en el centro de las decisiones. El problema que tiene Milei es que cuando Milei triunfa y cuando se vea que triunfó, es cuando la gente va a dejar de creer en él. Es decir, no va a ser cuando fracase, sino va a ser cuando triunfe, cuando se vea, por ejemplo, que hay una cierta estabilidad, que la inflación bajó, y la gente ve en la situación en que está y diga, bueno, la inflación bajó y ahora, es en ese momento en que va a empezar a cambiar la situación en la opinión pública. Todavía falta para que termine de triunfar, entre comillas, pero eso va a ocurrir en un plazo que puede ser 1 año, 2 años. En medio de esos plazos, la situación va a cambiar en la opinión. Me resulta, sí. me resuena, Sí. Daniel, cuando usted dice que el problema va a ser cuando él tenga éxito. Un texto maravilloso de Freud que cito siempre, que este lleva como título Los que fracasan al triunfar. Exacto. Sí, efectivamente, en este caso, si Milei logra sus objetivos y logra construir lo que quiere, es ahí cuando la Argentina va a estar en una situación mucho peor, mucho más destruida de lo que está ahora. Y en ese momento se va a necesitar una, por decirlo de alguna manera, una reconstrucción de muchas cosas que ya están semidestruidas. Me refiero a la cultura, me refiero al salario, me refiero a la producción, me refiero a un montón de cosas que ya están en proceso de destrucción y que él va a lograr en parte destruir, pero lo que va a venir después va a ser necesariamente un movimiento de reconstrucción. Reconstrucción que va a exigir una especie de pacto defensivo, por decirlo de alguna manera. Pacto defensivo contra los desastres del pasado, los autoritarismos, las miradas de corto plazo, todo lo que tenga que ver con los movimientos ultraderechistas y también contra lo que tenga que ver con la corrupción. Yo creo que la Argentina no es que va a necesitar, sino que va a surgir de sí mismo y por producto de Milei. En realidad el que va a salvar y va a posibilitar que los políticos tan denostados y las instituciones en las cuales la gente cree tan poco vuelvan a ocupar un lugar importante es Milei, paradójicamente. Daniel, en esa descripción quizás ayudaría más a la audiencia que no tiene tanta información en comunicación, si usted nos pusiera un ejemplo de qué sería ese extremo centro fuerte. ¿Alfonsín sería un representante de ese extremo centro fuerte? Alfonsín fue un representante de ese extremo centro, pero y creo que en ese sentido, en las cosas más importantes que Alfonsín se planteó en su gobierno, que era el mantenimiento de la democracia, la institucionalización del país, pese a que él fracasó en los últimos años de su gobierno, tuvo éxito. De hecho, hace 40 años, más de 40 años, que tenemos un sistema democrático que funciona. Ahora, la respuesta que venga a este movimiento destructivo de esta época va a tener que tener más solidez que las respuestas anteriores que hubo a otros momentos de destrucción. Quiere decir que va a ser una nueva institucionalización, va a ser una conformación distinta. Todos los actores van a tener en su experiencia y en su vida y en incorporado la necesidad de que esa respuesta futura sea sólida, digamos, y que no tenga las debilidades del pasado. Muy interesante, Daniel. Lo vamos a consultar muy a menudo en este proceso de construcción de ese extremo centro. Le mandamos un abrazo, lo despedimos con la misma canción, Esa se viene, de la Versuit, y hasta un próximo encuentro. Gracias y hasta luego. Acabamos de hablar con el analista político Daniel Luzchi.